UTV presenta UFO San Clemente. UTV presenta UFO San Clemente. ¿Qué tal? Buenas noches, estimadas amigas y amigos de UFO San Clemente. Bienvenidos todos a este espacio donde discutimos, debatimos, donde nos paseamos por todos los tópicos que nos interesan de este tremendo tema de los no identificados. Así que les damos la bienvenida. Vamos a tener un programazo hoy día porque tenemos un invitado muy especial, en un momento especial también. Ya les vamos a comentar por qué es tan especial el momento para este invitado. Pero antes de, como en otros programas, vamos a darle la bienvenida a mis contertulios. ¿Qué tal? Buenas noches, estimado Beto. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Qué tal, Toñito? Y bueno, sí, esta noche con un tremendo invitado que vamos a estar compartiendo acá la acostumbrada hora de estos días martes aquí en UFO San Clemente. Un gran saludo para todas las personas que nos están viendo. Aunque yo creo que está propicio para hablar de OSNIs hoy día, porque con todo el agua que va a caer, yo creo que podría haber sido el tema. Pero no. Así que, bueno, y también mandar ahí un fuerte saludo, abrazo fraternal a la gente de San Clemente que probablemente ahí están con mucha agua. Esperemos que ahí no ocurra nada malo, que la gente pueda estar bien. Así que, bueno, un saludo ahí fraternal a toda la gente ahí de San Clemente. Así que, bueno, listos y puestos para pasar un buen rato acá hablando de estos temas que siempre nos encantan y nos apasionan. Muchas gracias, estimado Beto. Buenas noches, Toño. Bienvenidos al programa. Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, yo también quiero mandar un saludo a toda la gente que es segunda vez que sucede esto. Tremendo. Hay gente que lo ha perdido todo, entonces vaya nuestra solidaridad para todos ellos. Y bueno, estamos con un gran invitado acá, un gran invitado que nos va a contar unas muy buenas noticias, viejo. Muchas gracias, estimado Antonio. Y bueno, hacemos un sentimiento en común. Vamos a dedicar este programa a todas las amigas y amigos que están pasando por un momento fuerte en torno a esta naturaleza que se hace presente con toda su fuerza y para el cual tenemos que estar todos siempre dispuestos a poder colaborar, ayudar en estas horas que son muy difíciles para muchos compatriotas. Así que les dedicamos todo este programa a todas las amigas y amigos que están viviendo momentos complicados. Y bueno, qué mejor que este instante para poder presentar a un amigo que ya estuvo en un minuto con nosotros, ¿ok? Pero que ahora acaba de diría yo, de dar a luz una nueva criatura intelectual, ¿ok? Bienvenido, Freddy Alexis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, feliz de que me hayan invitado y también contento por participar con ustedes, son grandes amigos, Beto, Toño, Rodrigo, tú y la gente de UFO San Clemente, que ya un clásico de la ufología a estas alturas de los días martes. Feliz de estar acá y bueno, presentando lo que es ya mi tercer libro, que viene con sorpresa porque tiene una segunda parte que viene a complementarla, digamos. O sea, la historia parufológica de Chile termina en un segundo volumen que se llama Parufología del siglo XXI, que digamos, va a salir ahora pronto para que tengan una idea de la película completa. Fantástico, Freddy. Realmente estábamos bien ahí, ansiosos de poder tener tu trabajo
sabiendo cómo opera tu intelecto y tu conocimiento en torno al mercado, que puedas hablar con propiedad porque conoces en bastante profundidad los distintos vértices que tiene este tema, así que siempre va a ser una tremenda contribución poder leerte porque vamos a estar aprendiendo por cada página, por cada reflexión, es un nutriente para el intelecto y el espíritu. Cuéntame, ¿qué te llevó a trabajar justamente con este texto? En Chile es pionero, y cuéntanos cómo fue moldeando tu trabajo. Uy, mira, en realidad tengo que hacer como un viaje en el tiempo porque hace muchos años, una tía de una hermana menor de mi mamá, para mi cumpleaños número 10, me hizo un regalo. Ella sabía que a mí me gustaba leer y se caminó, no sé si se acuerdan, pero se caminó toda la avenida San Diego en Santiago de Chile, completa, donde estaba en la década de los 80 los famosos libros usados, ¿te acordáis? Y en plena década de los 80 me trajo de sorpresa 2 libros, La punta del iceberg de Juan José Benítez y Pasaporte a Magonia de Jacques Vallée. La típica edición de Plas y Janés, ese chiquitito que tenía una letra enana, que era muy difícil de leer, y que tenía en la tapa un monstruo naranja con la nave de Odisea en el espacio de Kubrick. Yo creo que era la misma edición que tenían casi todos los entusiastas hispanos de la ufología en la biblioteca, po. Creo que todos tuvieron esa edición. ¿Cachai? Fue ahí que con esos 2 libros que estaban relacionados con el misterio, que comencé a sumergirme en el mundo de los no identificados que le hablan hoy día. Incluso ahí yo quiero hacer una aclaración. Hay mucha gente hoy en día que me critica por haber empezado a escribir sobre paraufología en 2021, con el Gran Otro, como si estuviera recién descubriendo ese tema. Sin embargo, tengo que ser súper honesto. Yo, cuando los líderes de la ovnilogía chilena estaban en el auge, yo ni siquiera estaba en los planes de mi papá. O sea, él recién había salido del ejército y vivía en el barrio Santiago. Entonces, probablemente en esa época yo no tenía estaba en el colegio. Entonces, la corriente de pensamiento que fue impulsada por Jerome Clark, por Jacques Vallée y nunca bien ponderado John Keel, siempre ha estado presente en mis ideas, siempre. Entonces ahí rondando entre los hemisferios como si fuera ahí, típico asaltante nocturno. Esa fascinación que yo sentí por ese tema, no sé, quizás se arraigó en esa década, justo cuando estaba el programa OVNI también de ahí dominando la audiencia y los televisores en el Chile de esa época, incubó la idea y aunque pasó largo tiempo, ese pensamiento súper contrario a la hegemónica hipótesis extraterrestre estaba ahí, y de cuando en cuando ya esta cosilla paraufológica echaba entre los vacíos de esta hipótesis extraterrestre, esperando el momento para atacar. Así que se incubó y de hecho me hizo escupir el primer libro, El Gran Otro, del año 2021, una obra que tiene toda la fuerza y toda la ansiedad del primer libro, que se arranca de repente, se arranca por algunos recovecos incontrolables, pero que ya en esta historia paraufológica de Chile está más controlado, en donde también tiendo al final del libro a plantear mi hipótesis de una manera un poco más aterrizada, entendiendo, al igual que todos los ufólogos, que al final del día el problema de la ufología parece no radicar en el método, ni la disciplina, ni la investigación, sino que reside sin lugar a dudas en el ufólogo. ¿Ya? Con esa idea en mente, yo hice mi mejor esfuerzo para mantener un enfoque escéptico en las preguntas que yo mismo me hice para construir el libro, procurando, cierto, que con los años el desarrollo de esta idea no se dirigiera a algún puerto de manera predeterminada o impuesta. Entonces elaboré una idea muy sencilla, pero en lo que se refiere a mí bastante documentada al respecto del posible origen del fenómeno OVNI o de los fenómenos inexplicables que
que si bien es cierto, yo tengo que ser también honesto al decir que yo no puedo cerrarle la puerta a la hipótesis extraterrestre porque puede ser una de las explicaciones. Me da la impresión de que estamos frente a un fenómeno un poquito más local. Perfecto. Muchachos. Sí, acá. Frey, yo te quería consultar un poco para luego entrar ahí quizás más profundo en lo que es tu trabajo que estás sacando. Bueno, a todo esto también en paréntesis, celebrar, lo hemos comentado, yo mismo he hecho algunos comentarios al respecto siempre porque imagínate, en el programa anterior tuvimos a Sergio, los mismos muchachos acá con OVNIs desde Chile, o sea, estamos en una época prolífica de trabajos que están haciendo los investigadores, los ufólogos, y yo creo que eso hay que celebrarlo. Nos pone, creo, a Chile, digamos, en punta en este tema, y eso creo que es súper bueno, porque hay una producción intelectual de parte de los investigadores que suma no sé, a nuestra historia ufológica, por decirlo de algún modo. Así que eso está genial, creo yo, y felicitarte por eso, por seguir con el empeño de seguir produciendo este tipo de obras, de trabajo. Merecido, pero a mí me preocupa un poco que haya tanta producción bibliográfica. ¿Sí? Pero... Por supuesto, me preocupa porque hay muchos libros y pocos de calidad. O sea, libros como OVNIs desde Chile, dentro de todo el abanico de libros que están saliendo, es un libro que tiene un nivel superlativo y que los demás libros al respecto del tema ufológico no tienen comparación con el nivel intelectual, el nivel de profundidad y el nivel de desarrollo de la idea. Entonces, si bien es cierto, pues se puede considerar que haya una producción literaria abundante como una bendición, yo lo miraría con más cuidado. Yo creo que hay, como dicen por ahí, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Claro. Bueno, o al menos hay una inquietud, ¿no es cierto?, de muchas personas por tratar de plasmar al papel en algún trabajo las investigaciones que se hacen. Después, bueno, podemos ver ahí de qué van cada una. Pero creo que me parece bien, al menos ese punto. Te quería preguntar, Freddy, un poco, no sé si sacándote o no sé si esto integrarlo a tu mirada del fenómeno, ¿cuál es tu opinión sobre el momento actual de la ufología y sumemos todo lo que está ocurriendo con la contingencia en Estados Unidos? No sé si eso te merece alguna opinión. O sea, yo la verdad, lo que sucede a nivel de la contingencia en Estados Unidos, para mí tiene cierto grado de relevancia por el hecho que se está conversando más del tema. Distinto es preguntarnos cuál es la calidad de lo que se está conversando, pero ya el hecho de que se converse más del tema, siento que es positivo, siento que acerca posturas y sobre todo nos permite visualizar de que este fenómeno es un hecho real que existe en nuestra cotidianeidad y que es un tema, un tópico que tenemos que enfrentar de alguna manera, porque si bien es cierto, no me parece tan relevante que la NASA lo diga, que el Pentágono lo diga, creo yo que creo que es lo mínimo, creo que ese detalle no es ni siquiera relevante. Lo importante es que la comunidad científica está teniendo algún grado de acercamiento con el tema. Y eso me parece sumamente importante porque dentro de todo, la ufología es una paraciencia que en su método es caótica. De hecho, muchos ufólogos no siguen ningún método científico, hacen aseveraciones audaces sin ningún respaldo y sobre todo dan por hecho cosas tan difíciles de probar como que cuando alguien dice vi un ovni es analógicamente una nave extraterrestre.
creo yo que hay que separar muchos conceptos. Creo yo que hay gente como el caso de Sergio Sánchez, como el caso de Miguel Pedrero, como el caso de José Antonio Caravaca, el caso también de muchos otros autores, sobre todo hispanohablantes, que tienden a tener una mirada un poquito más amplia al respecto de lo que está pasando y con bastante sabiduría se han abierto a explorar otro tipo de explicaciones, no desmintiendo la hipótesis extraterrestre porque tampoco la podemos desechar, puede ser perfectamente una de las tantas probabilidades de que sea el origen de lo que está sucediendo. Sin embargo, pienso que como humanidad nosotros somos presa de una fuerza desconocida de carácter parasitario que busca sacudirnos por medio de experiencias, no sé si alucinatorias, pero que recrea escenarios de corte prácticamente holográfico y que nos conduce finalmente a través de una manipulación total de nuestra psique, estos encuentros cercanos con lo que llamamos ovnis, y que son elementos dentro de este enigma que da la impresión de estar en busca de alguna vía de transformación, al menos en lo que se respecta a cómo concebimos el mundo. Es como si estuviéramos siendo remodelados los fundamentos profundos de nuestra humanidad por medio de un cincel invisible. O sea, tal vez y muy seguramente, muy ciertamente, debido a nuestro estado de evolución tan primitiva, nos resulta difícil percatarnos de este tipo de propósito tan a largo plazo. Yo creo que por ahí va la explicación de gran parte de la casuística. De hecho, podríamos deducir que los ocupantes de los platillos voladores, no sé, pues, criaturas mitológicas, las hadas, etcétera, aparentan ser distintas manifestaciones de un fenómeno único. No quiero decir de que las hadas y los extraterrestres sean lo mismo, para nada, no lo son, sino que simplemente aparentan ser manifestaciones de un fenómeno único y que para vislumbrarlo probablemente necesitamos liberarnos de las perspectivas convencionales que hemos aprendido o escuchado. Tenemos que perseguir esta maquinaria cósmica que origina y perpetúa nuestras creencias primero, porque a esta altura la verdad es súper difícil y casi imposible negar que hay cruces profundos entre la ufología, encuentros esféricos, criptozoología, demonología, etc. En ese sentido, lo más probable es que los ovnis, como los conocemos, sean solo una pieza de un rompecabezas de lo desconocido que no entendemos muy bien. Perfecto. Sí. Oye, Freddy, bueno, cuéntanos a todos y a nuestros amigos de qué trata, digamos, los fundamentos básicos de lo que es la paraufología. Porque tú has respondido, ahora último respondiste, digamos, pero empecemos con el primer punto, porque hay gente Claro. que no conoce, digamos, lo que es la paraufología, qué significa y todo eso, digamos, para introducirlo. Qué bueno, Toño, porque estaba mirando el chat del YouTube, que saludamos a la gente que está siguiendo por YouTube, por la señal de VTV, está el canal de Rodrigo también, y alguien acá estaba leyendo justamente, aún Candy Araya, aún no entiendo mucho el concepto de paraufología, así que sería correcto, bueno eso, sí. entrar en detalle. Mira, la paraufología es una disciplina que empezó a hablar de ella por primera vez Jerome Clark, ¿ya? Que es un investigador de todos estos fenómenos inexplicables, un forteano. La paraufología en sí lo que hace es buscar una vía alternativa a la explicación del supuesto origen del fenómeno ovni y sus asociados, ¿ya? Si bien es cierto, en muchos aspectos la ufología se puede teñir de lo paranormal, no estamos hablando de lo mismo tampoco, ¿ya? Es simplemente abrirse a la posibilidad de que el ovni y su ufonauta o ovninauta no sean de origen extraterrestre, nada más. Y ¿a qué voy con esto? Voy al hecho de que los casos ovni tienen un grado de extrañeza muy alto si tú lo analizas en profundidad. Sin ir más lejos, Sergio Villagrán, que es un jubilado que es de aquí del Tao, yo lo entrevisté y me contó un relato, mira, fíjate los detalles. Él iba por un cerro cercano a su casa. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, perfecto. sí.
él iba acompañado por uno de sus perros, subiendo una cuesta que en dirección a su casa, y unos metros detrás de él, él siente el ruido de la música del carbonero. ¿Tú cacháis la música del gas? Que como que vienen con una música suavecita, y el ruido del motor. Perfecto. Bueno, dice, oye, yo sentí el ruido del carbonero, y súper despacio. ¿Y qué hice? Bueno, yo dije, pensé, era el carbonero, y me aparté del camino para dejarlos pasar. Por lo general, él decía que los carboneros andan en unas camionetas grandes y cargadas de bolsas de carbón, leña, etcétera. Entonces se corrió para el lado con el perro para poder dejarlo pasar, porque los senderos que hay en los cerros aquí del Tabo para arriba son súper angostos. Entonces él, obviamente sintiendo la musiquita hasta del carbonero y el ruido del motor, se da vuelta para mirar la camioneta y no la ve. Y no hay camioneta, no hay nada. Entonces dice, él me dice, mira, me volteé para retomar el camino y me encontré de frente, porque se giró hacia adelante, una muralla multicolor, una muralla de colores que le bloqueaba el paso. Y decía, no sé, pues yo no lo puedo explicar porque era una muralla roja, azul, violeta, amarillo, verde, y que no me dejaba pasar, y el perro estaba parado al lado mío como si estuviera hipnotizado. Y no me quedó más alternativa que mirar al cielo. Y dice que arriba de él, a unos 20 o 30 metros de distancia, había una rueda circular de color negro, como una dona, ¿ya? Y el objeto estaba suspendido en el aire sin hacer ningún ruido, y él dice que se quedó ahí 1 a 2 minutos mirando el objeto, lo vio con mucho detalle, era plano, sin ninguna insignia, nada, quieto. Y de pronto dice que él, pasado 1 o 2 minutos, el objeto hizo como un giro y aceleró y desapareció en dirección al oriente detrás de unos pinos. Entonces él dice, claro, él dice, primero que todo, la velocidad que alcanzó el objeto desde donde estaba hasta los pinos, que hay como 1500 metros, dijo, lo alcanzó en menos de un segundo. Para él no podía ser un dron, ¿cierto? También dice, y dice que lo que más le extraña a él es que quizás este objeto venía detrás de él desde hace mucho rato haciéndose pasar por el carbonero. ¿Por qué? Porque le puso la música, le puso el ruido del motor como para que él no se asustara. Claro. Entonces, ese componente de alta extrañeza a mí me hace pensar, probablemente Sergio Villagrán, que tiene 85 años, va a partir de este mundo sin saber con certeza qué es lo que vio. Es probable que yo tampoco viva lo suficiente como para descubrirlo. O sea, puede ser que este enigma se resuelva gracias a alguna nueva ciencia que se desarrolle en 100 años más. ¿Cachai? De la misma manera que se han desarrollado disciplinas científicas a partir del estudio de tradiciones antiguas, como por ejemplo la alquimia, no sé. ¿Te fijáis? Entonces, por eso digo, este fenómeno no podemos reducirlo únicamente a la noción de visitas de nuestro planeta por parte de seres extraterrestres, aunque no hay que descartar la posibilidad, ¿cachai? Yo pienso que en esto se esconde algo mucho más profundo, mucho más complejo, algo que no se muestra ni a simple vista y que hemos pasado por alto durante largo tiempo. Entonces, esta cuestión, a mí me parece que es como una emergencia constante, ¿cachai? Es una presencia que nos ha acompañado a lo largo de toda la historia y la que en busca de respuesta le hemos ido cambiando el nombre, de contexto y hasta de apariencia. Por eso la condición tú dices, de un fenómeno local. Exacto, más externo. exacto. Fenómeno local. Dígame. Y psicológico, además. Por supuesto. Cómo ese fenómeno sabía, digamos, que en ese sector pasaba el carbonero y cómo se disfraza, entre comillas, digamos, para hacerse pasar por este señor que es de carbón y presenta un tremendo fenómeno, digamos. Claro. Hubo hartas peleas. Ajá. Era carbonero, claro. Claro. Ahora, ponte tú, o sea, yo lo que digo, y bueno, y Rodrigo sabe que siempre digo que probablemente, claro, nosotros hemos hablado desde mucho tiempo de encuentros con otras realidades, con duendes, con sirenas, seres elementales y todo,
Y aunque no son lo mismo, las claves que sustentan este fenómeno son muy parecidas. O sea, funcionan de la misma manera. Entonces, por eso digo, yo no puedo simplificar este fenómeno solamente en la hipótesis extraterrestre, tiene que haber algo más. Incluso en el libro yo planteo una hipótesis, una más dentro de las 300 hipótesis que hay, a la que yo le llamo el gran otro y la inteligencia telúrica o inteligencia armonizada primitiva. ¿Ya? Y no pretendo con esta hipótesis descartar las otras explicaciones, pues ni la psicosocial, ni la extraterrestre, nada. O sea, simplemente complementarlas con una tercera vía o cuarta alternativa. ¿Cachai? O sea, no todo parece obedecer a los mismos patrones o a los mismos orígenes, porque yo entiendo que dentro de la conceptualización de esta hipótesis de inteligencia telúrica sucede un fenómeno muy similar al de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial de hoy, probablemente para su sucesor 2000 años en el futuro, va a ser tan primitiva que al hablar de ella o al referenciarla simplemente va a manifestar ruidos, va a manifestar espejismo, va a manifestar distorsión, va a manifestar algo que a esa inteligencia futura le va a despertar un interés. Nosotros, en este caso, seríamos una especie de inteligencia primitiva local, terrestre, inteligencia avanzada terrestre, que estamos lejos de esta inteligencia telúrica y de la que solo reconocemos trazas a través de esta facilidad que tiene este fenómeno de moverse en lo elemental, en los elementos. Y es por eso que le cuesta tanto al ufólogo o a los investigadores aprehender este fenómeno, agarrarlo. Es por eso que es tan elusivo, es demasiado primitivo. Ya no tenemos los códigos para interpretarlo. Claro. Es verdad. ¿Qué papel le asignas a Carl Gustav Jung dentro de este marco en la paraufología? Bueno, Carl Gustav Jung es probablemente el mayor referente de todos los ufólogos, siendo que Carl Gustav Jung, hay que entender que él era un alumno adelantado de Sigmund Freud. De hecho, compartieron mucho del corpus de las ideas de la psiquiatría y la psicología. Sin embargo, Carl Gustav Jung desarrolló este lado que es menos aceptado por la academia, que tiene que ver con el desarrollo del inconsciente colectivo, con el desarrollo de estas emergencias a la que él llamaba los arquetipos, y en el que el ser humano, algún tipo de conducta que es de carácter transversal a la humanidad, puede graficar este poder dar forma y acercarlo pero comprensible de manera clara. Porque primero yo dos partes humanas, porque tal adecuada tenemos que recordar ufólogos frente a la capacidad que tienen los ovnis de moverse a placer en los elementos de la naturaleza. Entonces, de esa manera el fenómeno ovni, y voy a repetir algo ahí que probablemente es medio majadero, así esta capacidad que tienen los ovnis de moverse a placer en los elementos de la naturaleza puede tener su origen en una forma de conciencia o inteligencia inherente a la Tierra misma. O sea, la naturaleza no solo sería un escenario pasivo,
sino que poseería una capa de inteligencia activa, una manifestación de lo sagrado a la que le podemos llamar inteligencia telúrica. Lo que algunos investigadores en los 70, como, ¿cómo se llama este investigador? Siempre me olvido, es un inglés que habló de la Paul Devereux, que habló de esta inteligencia propia del planeta, que hacía que el ser humano construyera ciertos lugares específicamente por cosas energéticas. Entonces, este fenómeno también conectaría de esa manera. Y aquí viene la parte teórica, el concepto medio pesado, medio complicado, que después me dicen, pero ¿cómo lo conectáis? Es importante señalar ahí que la Tierra misma podría ser generadora de lugares que estimulen la concurrencia de ciertas hierofanías. ¿Ya? Y estas hierofanías, que son el acto de manifestaciones de lo sagrado, ¿cierto?, resultarían en este sincretismo en donde, a lo largo de la historia, los cultos prehistóricos a las fuerzas telúricas, la hipotética, ojo, no la estoy validando, las hipotéticas líneas ley, ¿cierto?, que es un concepto caduco que se desarrolló en los comienzos del siglo XX, y hasta los avistamientos de ovnis que podemos estudiar en estas páginas, sumando a las religiones, a la cultura que han habitado estas regiones, indican que puede ser que probablemente haya algo más en estos lugares. O sea, podría ser que la naturaleza se impregne de ese algo, como afirman algunas corrientes filosóficas. Existe un algo que está impregnado en el planeta, en algunos lugares, que permite una mayor concurrencia de este fenómeno. No significa que el fenómeno solamente se vea en esos puntos, sino que hay mayor facilidad para verlo. Uritorco, el Valle de Elqui, Walker. claro, y los elementos de la naturaleza, los bosques, los cursos de agua, las montañas, los volcanes. Es porque hay un cierto nexo con lo elemental. Oye, Freddy, podríamos inferir, digamos, con lo que tú has dicho, que este es un fenómeno súper antiguo y que lo vamos interpretando según nuestros procesos culturales, según vamos avanzando en la civilización y entonces ahí le damos otra interpretación dependiendo de los conocimientos de cada época. Sí. Esa es la vinculación, digamos, con lo... Sí. Perfecto. Claro, o sea, estos avistamientos podrían de esa manera representar una interacción simbólica y arquetípica entre esta inteligencia conocida con nuestra propia psique colectiva, ¿cachai? Entonces, sí, es donde tenemos que entender y tomar en cuenta que esto opera a nivel humano, o sea, de acuerdo a nuestros propios conceptos de inteligencia. Y en ese sentido, lo que me preguntó Rodrigo, Jung propone que los arquetipos a los que estamos haciendo mención en esta conversación son formas primordiales de pensamiento y son patrones de comportamiento que se transmiten a través de la generación. O sea, los arquetipos que son innatos en la psique humana y la manifestación de símbolos y mitos en diferentes culturas. Por eso, podemos establecer este paralelo, ¿cierto?, entre conceptos como, por ejemplo, lo que dijo John Keel al respecto de un superespectro, ¿cierto? Que él habla de que los ovnis y los fenómenos paranormales podrían ser manifestaciones de una inteligencia superior que opera más allá de nuestras categorías de tiempo y espacio. Entonces, esta inteligencia, ¿cierto?, este superespectro, que se manifiesta de diversas formas y que interactúa con la humanidad de manera desconocida y enigmática, podría tener un paralelo con la inteligencia telúrica, porque comparte similitudes con el concepto definido por John Keel, ya que ambos sugieren la existencia de una inteligencia primitiva y elemental que opera y operaría más allá de nuestra comprensión convencional, digamos, como una suerte de anima mundi. Freddy, señor, en esa línea, aquí está exhibiendo el director una fotografía de un caso que tratamos en OVNI desde Chile. Tú haces un análisis de la probable connotación simbólica de ese avistamiento. Cuéntanos tú qué es lo que pudiste inferir. Uy, mira, el caso de Haga, ¿no? El caso del Haga es un caso súper interesante, porque si bien es cierto, es un caso que a mí me parece maravilloso y que está muy bien investigado en el libro OVNIs desde Chile, surgen ciertas cosas ahí que indican que pudiéramos hacer una investigación más profunda. Ajá. ¿Ya? Porque, mira, recordemos algo. Aquí hay varios testigos que coinciden
en elementos que ven en el momento de este avistamiento en la Academia de Guerra de la Aviación, ¿cierto? Ahora, es imposible pensar que vengan estas luces, ¿cierto? Que se pongan en una línea horizontal, hagan un triángulo, después un círculo, un cuadrado con una luz al centro, después se pongan en vertical y se vayan, que todo ese despliegue lumínico no haya significado nada. No puede ser que todo ese despliegue técnico haya sido porque sí, porque sé que somos choros, y como somos choros nos vamos a mover y los vamos a dejar locos. ¿Cómo? Disculpen, ¿te fijáis? O sea, yo como mero aficionado a esta temática me inclino a creer que estamos frente a una manifestación inteligente. Aquí hay un lenguaje simbólico que tal vez busca de alguna manera influir de manera profunda en la experiencia de los testigos. Y ahí, La semiótica full. por supuesto, o sea, ahí, mira, y ahí yo planteo algo, ojo, yo planteo que probablemente, yo le pongo ahí que es una danza aliente. ¿Por qué? Porque desde la óptica del ufólogo convencional, este caso podría destacar como un suceso intrigante, ¿ya? Pero hay mucho más a simple vista en este acontecimiento. Se pasaron por alto muchos eventos que tras un análisis minucioso nos dieron pistas que colocan este caso, yo pienso que entre uno de los más enigmáticos del siglo XXI, porque la comunicación no se limita meramente a elementos tangibles que se constituyen en la expresión misma del lenguaje, en el escrito, en el verbal, no. Hay más elementos que eso, porque se gesta de manera sutil, sobre todo en este avistamiento, una conexión oculta entre el comunicador y el mensaje a través de lo subliminal y lo implícito. Ahora, si nos encontráramos frente a un intento de comunicación proveniente de otro lugar, de otra cultura, de entidades que existen más allá de nuestra concepción de tiempo y espacio, ¿cómo podríamos como seres humanos entenderlo? ¿Seremos capaces de descifrar ese lenguaje simbólico o las señales no verbales que están presentes en ese intento? Yo creo que la verdad, la única manera de poder analizar este encuentro es a través de un desarrollo que hay el día de hoy, que se está haciendo en México a través de una cientista, que podría ser analizado a través de una nueva disciplina que se llama xenosemiótica. La xenosemiótica es una rama de la semiótica que se ocupa del estudio de signos y procesos de comunicación entre entidades que no pertenecen a la misma especie o al mismo planeta. O sea, se basa en la idea de que los signos no son universales, sino que dependen del contexto biológico, cultural y ambiental de los seres que los usan. Así que probablemente, claro, es inquietante porque uno se queda pasmado ante la sucesión de formas, colores, de estos objetos enigmáticos que frente a los testigos, pero a mí me causa la impresión de que no es un mero juego caprichoso, que no es un entretenimiento cósmico destinado a desconcertar a los testigos. Aquí puede ser factible que en este fenómeno, valiéndose de lo que nosotros consideramos una tecnología sofisticada, hay alguien que se dedique solamente a cambiar de forma y color sin un propósito. Perdónenme, no, a mí eso yo no me lo compro. Aquí hay un lenguaje simbólico, una manifestación inteligente que probablemente a través de una inducción sofrónica está inyectando algún tipo de contenido o concepto en los testigos. Inducción sofrónica es la hipnosis. No sé si ustedes se acuerdan de La octava torre de John Keel. ¿Alguno de ustedes lo leyó? No, yo no lo leí. No. Mira, John Keel explica que frente a los estímulos lumínicos, los testigos pueden caer en un trance casi hipnótico, ¿ya? Y si los receptores de ese mensaje tienen algún tipo de habilidad psíquica, ese trance podría parecerle una extensión de la realidad, y en ese instante el testigo podría adquirir cierto tipo de conceptos que no están visibles y que no están explícitos, estarían implícitos. Entonces, y aquí voy a citar a John Keel, permiso, voy a tomar el torpedo. En la mayoría de los casos, el testigo experimentará grandes contradicciones, le parecerá que la experiencia ha durado más o menos de lo que realmente duró. Aquellos testigos que carecen de esta habilidad en la psíquica no experimentarán ningún tipo de trance, sino que simplemente perderán el conocimiento.
Aunque el proceso básico en estos casos es aparentemente simple, como se puede observar, explicar qué tipo de inteligencia controla estas frecuencias lumínicas es una cuestión considerablemente más compleja. Para abordar este tema es necesario estudiar minuciosamente el espectro electromagnético y aún más al enigmático superespectro. Entonces, evidentemente, en estos cambios de espectro lumínico, ¿ya? ¿Se puede provocar algún tipo de hipnosis o trance en el perceptor? Sí. En esta cuestión llena de paradoja, resulta súper irónico que uno de los criterios más convincentes para abordar los casos relacionados con ovnis sea considerar que el objeto o entidad envuelta en este resplandor o en esta luz sea, primero que todo, real. Para mí es un auténtico, es un auténtico intruso en nuestra realidad. Si no percibimos la luz, probablemente estamos alucinando. Muy bien. Entiendo que estos conceptos pueden sonar bastante cabezones para explicar un ovni, pero son parte de lo que tiene que ver con la comunicación no verbal que a mi parecer está implícita en este encuentro lumínico del Haga. ¿Has podido, desde el punto de vista quizás semiótico, o aventurar algún tipo de hipótesis sobre lo que puedan haber estado señalando en la Academia de Guerra? ¿Has podido? Me estáis llevando al área chica. Lo que pasa es que sí, finalmente yo hice un desarrollo de las formas que están incluidas en lo que hacen las luces en el Haga. Ajá. Porque hacen un círculo, un cuadrado, una cruz, un triángulo. Y hay una línea horizontal y una vertical. Todo esto, en esto hay una progresión numérica. La línea representa el número 1, el triángulo al 3, el cuadrado al 4, la cruz al 5 y el círculo al infinito. Y hay un orden en los movimientos, porque la línea va del 1 al 2. Mira, la línea va del 1 al 2. El triángulo es 3, el cuadrado un 4, el rombo 5 y finalmente la línea vertical en ascenso es un 6. Bien. Y esos números tienen significado. El 1 para el esoterismo significa el descenso. El 2, la voluntad divina. El 3, la Trinidad de la Tierra. El 4, la humanidad. Y el 6, ascenso. Entonces, qué potente, ¿eh? Muy arquetípico. Entonces, en esta cruz de luces está la protección y en el círculo está el símbolo de la humanidad. Por tanto, del 1 al 2 hay un cambio entre el cielo y la tierra. Y fíjate que si tú te vas al esoterismo ya máximo, el número que está involucrado en esta secuencia de figuras geométricas es el 6. Y el 6 es el número del hombre. Claro. Entonces, Oye, ¿cuál? dígame. Disculpa, dale, disculpa. O sea, para llegar a estos análisis tuve que analizar varios libros de Carl Gustav Jung, tuve que mover una cantidad de bibliografía que ni te imagináis, estuve leyendo a Brad Steiger, también está incluido estudios que tienen que ver con lo que opina autores como Patrick Harpur y sobre todo Mircea Eliade, a través de Mito y Realidad, Lo Sagrado y lo Profano, también El Secreto de Fátima de Fina Darmada y Joaquín Fernández. Hay un montón de bibliografía que tuve que adquirir para poder llegar a ese análisis. Porque son personas que, como siempre lo digo, siempre hay gente que estuvo ahí antes que uno. Por algo existe la bibliografía y por algo recomiendo leer. Ya que el triángulo, el círculo y el cuadrado son figuras geométricas que nosotros encontramos habitualmente, ¿sabes dónde? En las catedrales y en los monumentos que tienen las culturas primitivas
latinoamericana. Todos ellos poseen estas figuras. Por Oye, ejemplo, además, no sería. Disculpa. por ejemplo, mira, Dale, por favor, dale. incluso si yo tradujera la línea de números a palabras, podríamos sacar una frase. Ojo que aquí estoy aventurando una explicación esotérica que probablemente no tiene nada que ver con lo que pasó en el Haga, pero si yo me acerco al esoterismo, esto es como el descenso es voluntad divina, la tierra y la seguridad ascienden. Sería lo que sería como un mensaje. Wow. ¿Cómo es? Perdón. El descenso es voluntad divina, la tierra y la humanidad ascienden. Eso sería, si yo traduzco los números del 1 al 6 en secuencia como palabras. Es una cosa semiótica, digamos. Totalmente, claro, totalmente. O sea, ojo que estoy especulando, o sea, no. Pero además Freddy, no sería gratis y tampoco, ¿cuál es el motivo que aparecieran en la Academia de Guerra, que él haga, Es que este fenómeno haciendo ese tipo de evoluciones, si no hay sentido, digamos? exacto. Entonces, pienso en la transferencia de algún tipo de contenido, en la inducción sofrónica a través de la hipnosis provocada por los mismos objetos lumínicos, no sé. Claro. Probablemente. Lo único que me preocupa es que se estén tratando de comunicar solo con los militares. Me gustaría que... Claro. ¿Sabes lo que pasa? Esto es algo que no a ver, Rodrigo, que conoce mucho más de casuística que yo, él te puede relatar de una sentada 10 casos en los que hay relación de los testigos con fenómenos lumínicos. El mismo caso del río Baker, sin ir más lejos. Claro. Sí. Entonces, hay muchos casos en que los testigos ven secuencias de luces que ellos no asocian con nada y que no pueden significar nada. O sea, no puede ser una simple casualidad o una demostración Correcto. del camionero que te está haciendo cambios de luces. Yo creo que sin mayor análisis de algo no está perdiendo. Claro. Sí, claro. O sea, estos fenómenos, digamos, buscan de alguna manera construir un lenguaje o en tratar de enseñarnos. Probablemente Comunicarse. el señor Villeneuve en su película Arrival no está muy lejos de la realidad. Probablemente que hay una construcción de una vía de lenguaje. Sí. Exacto. Se me está acordando de la película. ¿Te fijáis? Entonces, probablemente en esta construcción de un lenguaje distinto, ya que ellos no poseen la misma verbalización que nosotros, este es un intento de comunicación. Claro. Y ojo, que yo no le asigno a esto un carácter extraterrestre, probablemente sea la misma Tierra la que se está tratando de comunicar con nosotros, o quizás es un sistema de control planetario para poder agarrar el animal humano, bueno, y que no destruya el planeta. Claro. Claro. Exacto. Claro. Súper interesante, ¿eh? Sí. No lo había abordado yo. Pero no es nuevo, ojo, no es nuevo, lo que yo hablo no es nuevo. No, yo sé. Sí. Pero lo aterriza dentro de nuestros límites, diría yo, más conocidos. Me refiero, te dedicas a ver el tema de la parafología en Chile, estás aproximando a los locales un poco a entender que hay muchos casos que se enmarcan acá en nuestra realidad, en nuestro país, en nuestro territorio, y que eso lo hace hacerte igual bien universal. Yo encuentro que la gracia es que cada vez te vas dando cuenta que es un fenómeno que no está muy allá, está más bien acá. O sea, yo lo Muy asimilo con el hecho de que mientras más te acercas al horizonte, el horizonte más se aleja. Claro. Así de elusivo este fenómeno. Entonces, tenemos que intentar desarrollar alguna manera para comprenderlo y tratar de encauzar nuestros esfuerzos de manera tal que podamos acercarnos cada vez más a la comprensión de lo que significa este fenómeno. Sí. Porque
más que asociarlo con un tema tecnológico, es que hay que asociarlo con un tema que tiene que ver con lo propio, con lo humano, con lo divino, lo sagrado y lo profano, ¿me entendí? Con que este fenómeno se viene presentando ante nosotros desde hace mucho tiempo. Y nuestros distintos antepasados le llamaron de distintas formas, porque el lenguaje no alcanzaba para llamarlo de otra manera. Y el día de hoy nos hemos ido dando cuenta de que ya vamos por los ovnis de plasma, ya vamos por los seres interdimensionales, ¿cachai? Y de verdad siento que eso responde a una inquietud más grande que una nave interestelar con 2 extraterrestres dentro. Interesante, súper interesante. Y de hecho, al respecto del fenómeno sonoro, quiero considerar algo. A partir de la llegada de los europeos a Latinoamérica, y sobre todo de los españoles a Chile, es que el caleuche se transforma en un barco. Antes era un tronco que navegaba por los ríos del sur. Y el caleuche tiene una característica muy bien señalada por un ufólogo argentino, y que hace el símil con encuentros cercanos del tercer tipo. Mira. El caleuche navega tocando música y con luces. Ah, mira. Como encuentros cercanos. Correcto. El caleuche navega por los archipiélagos del sur tocando una música y con juegos de luces de colores. Y cuando tú miras el caleuche, eres hipnotizado por las luces del caleuche. Y por la música. Además. Y por la música. Claro. Que es lo que sucede en el caso de este caballero del Tavo. Escucha una música, ve una pantalla de colores que le permite ver el objeto. Así como hay un montón que el sonido y la luz tienen relación, y una relación profunda. Buen paralelismo, hijo. Buenísimo. Sí. Buenísimo, qué buen dato el caleuche, ¿eh? Sí, no tenía idea eso de... El dato original habla de otra cosa completamente distinta a la que nos han vendido. Sí, por supuesto, si tú vas a los libros de historia, lees a Jiménez Pina, o lees incluso hay un escritor de Concepción, de la Universidad de Conce, muy bueno, que tiene, yo creo que la mayor documentación al respecto de las tradiciones indígenas del sur de Chile, que es Siley Mora. Sí. Claro, Siley Mora tiene un libro muy bueno que se llama Yerpún, el libro sagrado de la Tierra del Sur, y otro que es el Diccionario del Mundo Invisible y el Catálogo de Seres Fantásticos Mapuche. Ahí él llega a las primeras versiones del caleuche. Buenazo. Las versiones del trauco. El trauco era un ser de montaña, peludo, muy similar a Pie Grande. Sí, ¿para qué mira, Tony? Y el trauco pequeño que se esconde en los bosques es una tradición que adquieren los mapuches de los pueblos australes, sobre todo de los pueblos Selna, Millaganes, y los tehuelches, que tenían el concepto del bosque Yossi. El Yossi era un duende que secuestraba mujeres y niños y se los llevaba a vivir con ellos, tal cual como en las leyendas de la Europa medieval, y tal cual como lo hacían los seres grises en los años 70. Abducciones total. Que la abducción probablemente sea una suerte de inducción chamánica mal interpretada. Sí. Pues serio. Sí. Hay mucho, fíjate, cuando ha habido un gran error al descontextualizar muchas veces las manifestaciones de algunas culturas y que son de ahí bajo conceptos tecnológicos, ¿no? Por supuesto. Yo creo que cuando uno ve los chukchuk o los petroglifos hoy día, o geoglifos, te das cuenta que hay una expresión de un universo simbólico que lo veían muchas veces en trance, chamánico, era una expresión de origen espiritual, no de Torque y Tornillo. Nosotros quizás muchas de estas interpretaciones entre comillas de Torque y Tornillo fue por la misma influencia von Däniken en los 70, etcétera.
¿no? De que veían en el pasado puras intervenciones extraterrestres, pero no entendían el universo simbólico de aquellas culturas. La verdad que hoy día lo bueno es poder haber pasado por esas etapas, haber pasado por la fascinación de creer que eran extraterrestres, pero volver a la Tierra, volver a nuestro propio background que está dentro del mundo simbólico, hace que quizás aproximes mucho más esta realidad a nuestra, diría yo, entorno cultural y a nuestro acervo también, tanto intelectual como espiritual. Y quizás por ahí podamos entender mucho mejor esta relación con los visitantes. Me gusta mucho ese concepto de ver que esto es una expresión de alguna inteligencia de este planeta, en algún nivel de evolución, y quizás bajo esa premisa podamos quizás entablar algún tipo de diálogo en algún momento con ese misterio. Hubo un pequeño corte de energía eléctrica aquí, ¿ah? Chuta, Sí, el fue gran otro. breve, fue breve. Lo que pasa es que acá estamos con una tormenta también, igual que en Santiago. Aquí la lluvia y el viento no han parado. Sí. Ah, mira, chuta. Así. Oye, Freddy, Dígame. ¿qué conexión? No sé si tú, bueno, sé que por ahí lo esbozaste en alguna conversación. Digamos, el mundo de las plantas antiógenas, de las plantas sagradas, como un acceso a este tipo de realidades. Bueno, mira, el fenómeno, al parecer el fenómeno de los encuentros extraordinarios, ya sea ovnis, etcétera, tienen una mecánica muy similar a la mecánica de los encuentros con entidades del DMT. Son fenómenos hermanos, diría yo, son fenómenos que están emparentados, porque la manera en la que proceden dentro de nuestra realidad es muy similar, muy similar. No son directamente lo mismo, pero la mecánica en la que suceden es prácticamente la misma. Muy bien. Sí, sí. Ahora puede ser que el DMT justamente influya en ambos tipos de encuentros, digamos. ¿Qué fenómeno específicamente en esa dirección te ha llamado la atención de las cosas que han pasado, que abordas en tu libro, que te han llamado más la atención? ¿Algún suceso que sea puente con la teoría paraufológica? Cuéntanos al respecto. ¿Con qué nos vamos a encontrar también? Mira, bueno, dentro de la historia paraufológica de Chile, se van a encontrar con un compilado de historias que van desde el descubrimiento de Chile hasta nuestros días casi, en donde destaco ciertos casos específicos que a mi análisis, digamos, tienen algún parentesco con un origen alternativo a lo que es la ufología tradicional. Por ejemplo, hablamos recién extensamente de la Academia de Guerra de la Aviación. También ahí hay una mención al caso del ovni asado gigante, ¿ya? Que también he analizado en profundidad, y su relación con Friendship, ojo. Que Friendship no es un fenómeno ufológico, Friendship es un fenómeno sociológico, pero que tiene una asociación con el fenómeno ufológico del 17 de agosto del año 85, que yo elegí como día de lanzamiento del libro también, y que la verdad que el objeto que se avistó sobre los cielos de Chile está prácticamente solucionado ese caso, ¿me entendí? Claro, claro. O sea, no cabe especular que sea un ovni, digamos, ya está comprobado que era un globo Mir. Sin embargo, la situación que crea este avistamiento tiene profundas raíces con lo inexplicable. Sobre todo porque, ¿cómo es posible que se haya creado una comunicación con Ernesto Lafuente, el otro caballero también, Octavio Ortiz? ¿Me entiendes? Se crea todo un relato basado en lo que sucede el 17 de agosto. El hecho de que también el sobrino de Arturo Prat haya estado en presencia de un ovni, 1905, también aparece en el libro.
los constantes avistamientos de la Virgen y otras entidades por parte de los españoles cuando estaban en combate con los mapuches. Claro. También está, hay dos casos muy interesantes, que uno es de una religiosa que en 1600 y algo tiene un encuentro con un ser que se hace pasar por un santo, pero este santo le habla en distintas lenguas. Wow. Y yo me río un poco porque hago el paralelo con la señora esta que hablaba extraterrestre. Claro. Entonces le pongo el encuentro de la religiosa con el santo que hablaba lengua extraterrestre, ¿cachai? Y también hay otros casos, por ejemplo, como el que sucede a nuestro querido y conocido amigo Claudio Pastén, antes de ser Claudio Pastén. El caso de Puente Alto en el año 1985. Exacto. Y también, Entraste en ese caso también. sí, pues también. En el hecho del 85. Exacto, también linké el diente ese caso. Wow. Y también está un caso que sucede en el año 1927, en el que una persona en el año 1927 tiene un encuentro con un ovni y un tripulante, pero que no lo relata hasta el diario Las Últimas Noticias en el año 1975. Oh. Oh. Y fue en el 27. Es en el año 27. Había sido 50 años antes, cuando él era chico. Wow. Oh. Y Mito se también hay unos casos, Rodrigo se acuerda que eres pesado, y también hay unos casos en el que hay, por ejemplo, la presencia de manifestaciones que podríamos caratular como angelicales en vez de ser extraterrestres. También ocurren en Chile. Incluso también está el relato de la profesora que ve estos extraterrestres en Conquecura. Oh, qué buena. Bueno, Post terremoto. Claro, también está. Y que esa perfecto. manifestación, a todas luces, no puede ser una manifestación extraterrestre. Esa manifestación tiene que ver con algo local. Y probablemente en esa manifestación local estaba la advertencia: señora, déntrese. Sí. Claro. Váigase para el cerro, no sé. Claro. Fija, entonces, claro, es ahí donde yo después de analizar toda esa casuística tan de alta extrañeza, es donde veo que hay una relación con los lugares físicos. Y que esa relación con el lugar físico también trasciende a lo netamente colectivo, y hay un nexo entre lo colectivo, lo terrestre, y más encima un concepto que habla David Kubrin que se llama la psicósfera. Y en la psicósfera suceden todos los fenómenos de orden psíquico. Claro. Y ahí buenísimo. Nos estamos encontrando con todo un universo de información, de sentido, diría yo, de elementos que van a enriquecer la visión de todos los que nos gustan el tema de lo no identificado. ¿Dónde pueden encontrar Eso? Sí. Ya, chiquillos, principalmente el libro está disponible hoy en su versión digital y su versión impresa a través de Amazon. Bien. Y yo solicité algunos libros que estarían llegando, principalmente el 28 de agosto deberían llegar, pero está medio atrasado el tema aduana con Estados Unidos, así que estaría arribando a Chile en la primera semana de septiembre. Fantástico. Y ya, bueno, ya tengo, muchos de ellos ya están prevendidos, entonces yo me voy a juntar con la gente a firmarle el libro y entregárselo. Excelente. Buena. Y ya vendría otra tirada a mediados de septiembre, ya para el 18, que quieren venir a comer unas empanadas, pero yo creo que los voy a vender después del 18, ya tirado más para fin de mes. Y nada, pues chiquillos, yo los invito, de verdad los invito a que tomen este viaje a través del intento de una explicación alternativa al fenómeno OVNI. Muy bien. En donde incluso está el caso del guatón del bombo, muy bueno. El guatón del bombo. Sí, señor, el caso OVNI de Germán Becker. Ah, buenazo. ¿Cachai? El Era alcalde. guatón del bombo con chaqueta azul. Ese mismo, guatón del bombo con chaqueta azul. Y ese era
ese caso es muy bueno, porque ese caso lo tomó, en una primera etapa, lo tomó Víctor Tolosa de Seifac, y lo Parece publica, que lo tiene en su libro ese. y Creo es que que lo tiene. lo publica en su libro, pero yo lo agarré, digamos, yo entrevisté al hijo, a Miguel Becker. Ya. Y Miguel Becker, bueno, me lo relata y me decía, mi papá, esta era una cuestión que contaba, almuerzo familiar que había, contaba el viejo la historia del ovni. Wow. ¿Cachai? Entonces, y hay varios casos más que son bastante relevantes, y que hay algunos incluso que crean nexos con la isla Friendship, fíjate. Yo llegué a un caso relatado por Jimena Urbina en la frontera de más al norte, en un libro de ella, en el que en 1666 el gobernador de Chiloé envía a unos indios al sur a ver qué tanto podían explorar de las islas del sur, y cuando vuelve uno de ellos le dice, oiga, ¿sabe qué? Me encontré en una isla con unos señores altos, rubios, de ojos azules, que andan vestidos igual que los españoles. Chuta. Ah, mira, Y está documentado en 1666. Y anteriormente, en 1645, otro gobernador le relatan que habían personas viviendo en las islas del sur y que se iban hacia el interior, hacia la Argentina, hacia otra ciudad. Wow. Tiene conexión con la ciudad de los Césares. Los Césares, claro. Wow. Entonces, este mundo de lo paraufológico es mucho más amplio. Está bueno, Exacto. está bueno. Me convenciste. Voy a comprar el libro, la versión digital, pero Sí. no sé cómo hacerlo para que me la firmes, porque va a ser la versión digital. No tengo cómo. No, oye, súper interesante. Todo lo que es la comunicación, el simbolismo, viejo, lo colectivo, Claro, lo primitivo, cómo se anexa con este fenómeno, la conexión, claro. este fenómeno tal cual como lo graficó Steven Spielberg en Encuentros Cercanos del Tercer Sí. Tipo, es un fenómeno que está súper conectado, y de hecho me hace acordar, bueno, yo que he estado viviendo en Seattle, me hace acordar del jefe Seattle. El presidente de los Estados Unidos en 1855 le dice, compadre, le quiero comprar todas las tierras de Washington. Y el jefe Seattle le dice, era de los indios Suwamichel, le dice, ok, yo se las vendo, pero recuerde que la naturaleza, la tierra, los animales también son parte de usted, porque usted y yo, le dice, tenemos la misma sangre y está todo entrelazado. Mira, Es como si fuéramos hermanos. La realidad es una sola y somos todos partes de la misma, le dice. mira, claro, Buenísimo. chúpate. esa es como la idea. Sí. Buena. Eso para el bronce, ¿ah? Para Sí. el bronce. Muchas gracias, estimado Frey, por encalanar Súper. este programa. Súper Eh, entretenido, la verdad Freddy. que todos vamos entusiasmadísimos Sí. a hacer otro programa una vez que hayamos leído ya. Ojo, historia- perdona, Dale. este libro concluye con su segunda parte, que se llama Paraufología del siglo XXI, Fantástico. que ya está escrito, pero que no lo voy a sacar a la venta ahora, lo voy a sacar a la venta más tirado para fin de año, en donde hay un gran apéndice donde colaboran lumbreras de la ufología. Está Manu Bien. Carvallal, está Rodrigo Bravo, está Juan Acevedo, Pepe Pacheco, Néstor Berlanda, está también Mercedes Pullman. bien. Está lleno de personalidades de la ufología. Buena. Fantástico. Fantástico, Frey. Bien, Súper. amigos, les voy a dejar los micrófonos a Beto para que se despida y después a Toño. Adelante, Beto. Muy bien, bueno, buenísimo. Creo que ha estado muy entretenido. Frey, la verdad es que ahí nos paseó por varios rincones interesantes que quizás no habíamos tocado hasta ahora de todos estos temas, estas posibilidades que la verdad es que se van de alguna manera ensanchando para intentar explicar un fenómeno o entenderlo de alguna manera y con sus diferentes aristas y sus posibilidades que son no pocas. Y yo creo que abrir ese espectro, ese abanico, está súper interesante. Invito a hacer ahí un ejercicio muy bueno. Así que bueno, felicitarte, Freddy, por el trabajo, y vamos a estar ahí leyendo lo antes posible, porque la verdad es que me entusiasmé ahí escuchando todas las conjeturas y los casos que se explican acá o que se nos cuenta aquí
en este libro de la historia parafológica chilena. Así que tremendo, un gran saludo a toda la gente que nos está viendo también en las diferentes plataformas, hay que nombrarlas porque, bueno, yo estuve viendo acá, le mando un gran saludo a toda la gente que está en el canal de YouTube de UFO San Clemente, están los que están viendo por la página también, UTV, los que están viendo por canal de Rodrigo, los del cable, porque este programa va también, un saludo que nunca lo saludamos a la gente que está por el cable en el sur, y otro abrazo fraterno ahí para la gente, que ojalá que estas lluvias ya no nos castiguen más. Por favor. Eso. Así que eso, un abrazo para todos y ya nos estamos viendo próximamente. Ay, se me queda que había prometido un saludo para el gran Benito Merino, un amigo que siempre nos está viendo, que nos sigue casi todos los programas, así que un saludo especial para él. Nos vemos el próximo martes acá en UFO San Clemente. Muchas gracias, Beto. Toño. Oye, súper entretenido, muy buena la perspectiva, la hipótesis, digamos, alternativa a las muchas hipótesis de este fenómeno. Me pareció muy entretenido, me pareció súper didáctico además, todo el cuento del simbolismo, de la comunicación, y eso nos hace, como que nos hace aterrizar un poco más, ¿ah? Y eso lo encuentro fantástico, así que yo agradezco a Freddy y lo felicito también. Espero tener su libro autografiado, impreso, digamos. Yo no soy de la época digital, yo soy de la época de las hojas, viejo. Papiro. ¿Ah? Claro, del papiro. Jaime, Bueno, Un informe. Claro. Bueno, y un saludo a nuestros amigos, mucha fuerza y bueno, lo malo no dura mucho. Y bueno, eso es, un gran abrazo y nos vemos el próximo martes también. Muchas gracias, Beto. Nuevamente los micrófonos, Freddy. Oye, agradecerles principalmente el espacio que me han dado. Yo no soy muy entretenido, no soy tan lúdico ni tan didáctico. En realidad son halagos inmerecidos por parte de Toño. Pero nada, invitarlos a que compren el libro, a que compartan o disientan de lo que yo planteo, porque no todos podemos estar de acuerdo, pero sí, primero que todo, antes de criticar el libro, léanlo. Muchas gracias, estimado Freddy. Muchas gracias por la sintonía, amigas y amigos. Realmente hemos tenido una noche gloriosa dentro de esta tremenda lluvia. La lluvia da como para reflexionar, y qué mejor que reflexionar desde las fibras profundas a veces que tienen estos temas, que es necesario justamente poder abordar para poder ir creciendo y entender este universo también y esta naturaleza de la cual somos parte. Y la sociedad también de la cual somos parte. Les dejo un gran abrazo, un saludo a nuestro director Cristian, que estuvo brillante como siempre, y a todos los amigos y amigas de UFO San Clemente, y en especial de amigos de la séptima región que sabemos que están viviendo de manera muy fuerte todo este temporal. Un gran abrazo, Dios mediante, hasta el próximo martes. Chao, chao. 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 Nos vemos. UTV presentó UFO San Clemente.